En Ceuta, una ola de migrantes marroquíes que se disolvió en tan solo unas pocas horas puso en portadas de todo el mundo una cuestión de fondo: la llegada de millones de migrantes a las costas europeas en situaciones cada vez más extremas. ¿Por qué migran los que migran? En este capítulo intentamos desmarañar un poco este entramado entre geopolítica africana, teorías conspirativas europeas y la historia de muchísimas personas que arriesgan su vida para buscar un futuro mejor. Este es nuestro programa de geopolítica, pero si no conoces nuestro canal, te invitamos a pasar y suscribirte. Tenemos muchos otros programas. Yo soy Viole Weber y esto es una trampa. Entre el 30 y el 31 de julio, alrededor de 70.000 personas, muchos de ellos menores de edad, nadaron 1 kilómetro desde las costas de la ciudad de Castillejos en Marruecos hasta Ceuta. Más de 140 personas murieron en el intento por cruzar. De los que sí llegaron a destino, miles volvieron a Marruecos en tan solo horas, después de un acuerdo entre los gobiernos de ambos países. 2 semanas después, cientos de personas volvieron a intentar cruzar desde Marruecos a este enclave español en territorio africano. Es un hecho que las puertas del paso fronterizo de Bab Ceuta se abrieron, porque claro, con una oleada de decenas de miles de personas dirigiéndose desesperadamente al cruce, la única alternativa que tenían los oficiales de frontera, además de dejarlos pasar, era frenar el paso con una represión voraz. Aunque predominan los análisis que señalan que los hechos fueron una venganza o hasta un chantaje por parte de Marruecos para castigar a España, hay una realidad que es impostergable: el desempleo entre los jóvenes marroquíes. Si bien el PBI de Marruecos creció casi un 5% en 2025 y se espera que crezca al menos un 4,4% en 2026, este progreso no se traduce en mejoras en la vida cotidiana de su población y mucho menos de sus jóvenes. La llegada de inversiones, por ejemplo, las que hacen de cara al Mundial 2030, no generan suficiente empleo y ofrecen salarios muy bajos. Concretamente, el 37% de los marroquíes de 15 a 24 años no tienen trabajo, una cifra que alcanza un 45% en zonas rurales, en un país donde la mitad de la población tiene menos de 30 años. Este dato nos puede ayudar a entender que Ceuta sea en la actualidad una ciudad atravesada por el contrabando, que alimenta las economías fronterizas de Marruecos. Aunque quienes corrieron al mar no solo buscan un futuro mejor en términos materiales. Según la socióloga y ciudadana marroquí Leila Bouaziria, estas personas no solo huyen de la exclusión económica o política, sino de un lugar donde se sienten deshumanizados. Marruecos siempre fue el punto de encuentro entre Europa y África. Cerca de estas fronteras clave existen redes de tráfico de migrantes que ofrecen un cruce asegurado a quienes estén dispuestos a pagar. En la serie Years and Years, que si no la vieron, se las recomiendo particularmente, hay un capítulo fatídico en el que el personaje de Dani busca ayudar a su novio ucraniano Víctor a volver a Inglaterra después de haber sido deportado. Ambos fracasan en todos los intentos legales y seguros y también son estafados y robados, y se ven obligados a pagarle a una de estas redes de tráfico de migrantes para que los cruce por el Canal de la Mancha en un bote inflable. El final terrible no se los voy a contar, pero no es difícil de adivinar. Así viajan miles de migrantes a diario para intentar entrar a Europa. Según la Organización Internacional de las Migraciones, en 2025 se registró la llegada de 158.000 personas, mientras que 3.397 murieron o desaparecieron en el intento. En lo que va del 2026, casi 2.000 personas murieron o desaparecieron, mientras que 57.844 llegaron a las costas europeas. Tanto el gobierno de Marruecos como el de España señalaron a estas agencias de tráfico ilegales como responsables de este episodio que terminó en tragedia. Bueno, lo que ha sucedido efectivamente es una violación de la integridad territorial de España. Desde luego exige una de las condenas más rotundas, particularmente a las mafias que trafican con seres humanos, que engañan a muchos jóvenes y que precisamente muchos de ellos encuentran la muerte, ya sea en el océano o ya sea en este caso en la frontera con España, en la ciudad autónoma de Ceuta. La Embajada de Marruecos en Madrid también señaló a las redes de tráfico ilegal de migrantes por difundir información falsa en redes sociales bajo la premisa de que quienes llegaran nadando podrían quedarse a vivir en España.
se basaba en una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que establecía que no se podía devolver automáticamente a los migrantes que llegaran nadando. Esta sentencia se aplicaba sobre la ley de extranjería, que establece que pueden rechazar a los migrantes que violen las fronteras físicas en una suerte de deportación express. Por su redacción, la ley solo aplicaba para quienes violen un elemento de contención fronterizo físico, no una estructura como una valla, por ejemplo. Entonces, el tribunal sacó una sentencia que establecía que como quienes llegan nadando no violan ninguna estructura física, entonces que no se podía aplicar esta deportación express. A partir de esta noticia circularon múltiples fake news en redes sociales durante las horas previas al episodio de Ceuta, que sostenían que por esta normativa el gobierno de España estaba obligado a permitirles quedarse en el país, cuando en realidad la normativa solo restringía los mecanismos de expulsión de migrantes. Pero por el contexto, el presidente español no solo aplicó el mecanismo de devolución instantánea, sino que también anunció el establecimiento de una barrera física en el mar para cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo. Como en todo el mundo, y ya nos hemos detenido muchas veces en el caso de Estados Unidos, los migrantes que llegan a un país generalmente toman los trabajos que los locales no quieren hacer, ya sea porque son muy exigidos o porque están muy mal pagos. De cierta manera, podríamos decir mal y pronto que les hacen un favor a los locales. Pero lejos de verlo de esta manera, muchos europeos catalogan la llegada de migrantes como una invasión. En Francia incluso inventaron una teoría conspirativa para justificar su racismo estructural: la teoría del gran reemplazo. La teoría del gran reemplazo es, ante todo, una teoría conspirativa. Una teoría conspirativa muy identitariamente europea, de raigambre europea. Después tiene sus adaptaciones en Estados Unidos, si querés, pero la narrativa macro es que a la población históricamente europea la están reemplazando gradualmente, sobre todo con migrantes que vienen de África, del mundo musulmán, del mundo árabe, y que gradualmente toda la inmigración de estos sectores va a reemplazar a esta población históricamente europea, y lo que va a generar es una suerte de gran sociedad multicultural globalizada, donde los famosos valores europeos de Occidente queden por siempre reemplazados. Esta teoría fue la causa de decenas de atentados y matanzas en todo el mundo. Personas blancas que se obsesionan con la hipótesis de que la población blanca está desapareciendo y que una élite oculta los quiere reemplazar, lo que sirve como una excusa perfecta para grupos de supremacistas blancos que persiguen y asesinan migrantes. En junio del 2011, en Noruega, un hombre detonó un coche bomba y asesinó 77 personas en un campamento de juventudes del Partido Laborista. En junio del 2015, en Estados Unidos, Dylan Roof asesinó a 9 personas en una iglesia afroamericana. En octubre del 2018, Robert Bowers asesinó a 11 personas en una sinagoga. También en Estados Unidos, en abril del 19, Brenton Harrison Tarrant asesinó a 51 personas en tiroteos contra 2 mezquitas y John Ernest asesinó a 1 persona e hirió a otras 3 en un tiroteo contra una sinagoga. En agosto del mismo año, Patrick Crusius asesinó a 23 personas en un tiroteo contra un Walmart dirigido explícitamente contra la población hispana. En octubre, en Alemania, Stephen Valliet asesinó a 2 personas tras no poder forzar la entrada a una sinagoga en Yom Kippur. Este listado no exhaustivo incluye casos que tienen algo en común. Sus protagonistas dejaron manifiestos racistas en los que justifican sus acciones asesinas con la teoría del gran reemplazo. Ya es bastante grave desde el vamos, pero la cosa se pone peligrosa cuando vemos líderes políticos del mundo hacer guiños, referencias y hasta menciones explícitas a estas teorías racistas y colonialistas. El término, el gran reemplazo, justamente se populariza alrededor del año 2011, que es cuando se publica un ensayo de este muchacho, de Renaud Camus, donde le da forma a toda esta teoría y donde pone como enemigos o como gente detrás de esta teoría a esta gran élite globalista, progresista, después asociada a la figura de George Soros, obviamente, como esta cuestión del financiamiento de estas ideas transnacionales que generan una gran sociedad global a la que después es más fácil venderla y comercializarla, etc. Pero también hay que decir que mama un poco de ideas preestablecidas en la sociedad francesa, de un montón de preconceptos que ya daban vueltas por ahí, de un gran nacionalismo identitario francés, de un profundo odio hacia la población islámica, hacia la población musulmana. Y también hay que decirlo, hay un antecedente muy claro, que es una novela que se llama El Desembarco, del 70 y pico, donde también ya presentaba, no me acuerdo el nombre de un autor francés,
donde ya presentaba una distopía donde había una gran inmigración de sectores de esta región, donde terminaba con el colapso básicamente de la sociedad occidental como la conocemos gracias a la inmigración. Esa era como la base de la novela, de esta distopía, que después también, si querés, retoma un poco Houellebecq con su Sumisión, que ya es 2015 si no me equivoco, que es como la distopía de la Francia musulmana, ¿no? Entonces es una idea que ya existía, ya estaba en el aire, pero la termina de consolidar este muchacho Camus hacia el 2011. Y sobre quiénes la retoman después, creo que Wilders, el holandés, es uno de los primeros. Después Matteo Salvini, Giorgia Meloni. Y el primero que lo vuelve como gran discurso de Estado es Víctor Orbán, que básicamente también es en un momento donde parecía o sentía que estaba perdiendo poder, saca la carta de la inmigración como para generar un gran enemigo contra el cual presentar batalla, contra el cual él era el único salvador. Y después, bueno, Trump también lo retoma a su forma con una interpretación más norteamericana. El expresidente de Hungría, Víctor Orbán, admirado por Javier Milei, sostuvo: hay fuerzas políticas en Europa que quieren un reemplazo de población por razones ideológicas o de otro tipo. El actual ministro de Agricultura de Italia, bajo el gobierno de Giorgia Meloni, Francesco Lollobrigida, dijo: no podemos ceder a la idea de sustitución étnica. Los italianos tienen menos hijos, así que los sustituimos por otros. Ese no es el camino. Vos podés aportar a Mate. Nosotros no compramos teorías conspirativas, pero sí necesitamos comprar cámaras, micrófonos, luces y fundamentalmente pagar los sueldos de las 7 personas que trabajan en Mate. Aportá a este medio independiente escaneando el QR en pantalla o en nuestra web, somosmate.ar. Puedes hacer una suscripción mensual, idealmente, y si no, también puedes poner unos mangos en un aporte único. Te doy un momentito para que agarres el celu, escanees el QR y todo eso. Así lo haces tranqui. ¿Listo? Seguimos. La presidenta italiana, Giorgia Meloni, incluso decidió suspender por un mes el acuerdo de Schengen, que permite la libre circulación dentro de países de la Unión Europea. Ahora, el gobierno italiano revisa los papeles de quienes llegan desde España a sus fronteras. Recordemos que Italia es el segundo país europeo más cercano a África y enfrenta problemas por la llegada cíclica de migrantes ilegales en situaciones extremas. Ahora, hagamos zoom en esta frontera terrestre entre África y Europa. Miremos un poco el mapa, porque la cuestión sobre Ceuta trae una pregunta ineludible. ¿Por qué España todavía tiene ciudades en África? En la frontera de Marruecos están las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, dos enclaves españoles en la costa del norte de África. Tienen solo 85.000 habitantes cada una porque son territorios pequeños, tienen 18 y 13 kilómetros cuadrados respectivamente. Fueron colonizadas por Europa entre los siglos XV y XVI, cuando aún no existía Marruecos como tal. Cuando Marruecos se independizó de Francia y de España en 1956, estas ciudades no cambiaron de estatus, siguieron siendo españolas. Marruecos las reclama como propias y argumenta que están bajo sus fronteras naturales, como parte de lo que conciben como el Gran Marruecos. Enseguida volvemos a este concepto. Aunque la cosa no termina ahí, hay un tercer actor en disputa que también reclama el territorio: los Amazighs. Se trata de un pueblo indígena ancestral de alrededor de 20 millones de personas que habita el norte de África y sobrevivió no solo a la colonización de los europeos, sino también antes a la de los árabes y los romanos. Aunque son los que probablemente tienen más derecho a la tierra, también son los que tienen menos posibilidades de recuperarla, porque pelean no solo contra un imperio europeo, sino también contra un imperio africano. Marruecos se autodenominaba el África Blanca, no hay que olvidarnos de eso. El Gran Marruecos, que les mencionaba recién, es su proyecto imperial. Incluye además al Sáhara Occidental, que es otro territorio atravesado por el conflicto. Además de los marroquíes, los saharauis, su población local, también reclaman la soberanía. La historia de este territorio amerita un capítulo de Es una trampa en sí mismo. Avisen en los comentarios si les interesa verlo. En resumen, Marruecos intenta ocupar el territorio y se enfrenta allí con los soldados del Frente Polisario. Esta disputa activa una rivalidad histórica en el continente africano, entre Marruecos y Argelia, quien defiende a los independentistas del Frente Polisario y dice que ellos resisten a este colonialismo marroquí, una competencia regional que se traduce en el plano global. Cuando fue el episodio de Ceuta, muchos culparon al gobierno de Marruecos por esta situación frenética. Vieron que les decía antes que algunos hablaron de venganza. Veamos de qué se tratan esas acusaciones. España importa gas desde Argelia y siempre lo hizo mediante Marruecos, que cobra sus impuestos aduaneros. Ahora Pedro Sánchez inauguró una etapa de buenas relaciones con Argelia, con el objetivo de que
eventualmente el gas que importan desde ese país vaya directamente por un gasoducto hacia España. Entonces, Sánchez acusó a Marruecos de haber relajado los controles de frontera como mecanismo de presión diplomática en contra de este acercamiento con Argelia. Pero muchos analistas descartaron esta hipótesis. Por ejemplo, el especialista en migración Patrick Weil, en entrevista con el medio Grand Continent, sostuvo: "No creo en absoluto en esta interpretación que, al carecer de datos objetivos, se limita a una mera especulación intelectual. Además, hay un hecho importante que la contradice. El día anterior fue día festivo en Marruecos. Se celebraba la fiesta del trono. Esta crisis no podía llegar en peor momento para el reino. Imaginar que el rey o las autoridades marroquíes habían orquestado o favorecido esta crisis en este momento es absolutamente inverosímil". Un momento, me parece que falta algo. En lo que va del capítulo no hablamos de Donald Trump. Debe ser que en este tema no se me... When you look at what happened to Spain, they don't know what to do. And it's happening again today. They're coming in by the tens of thousands. They're just invading the country. And what that is weak law, bad management, but very liberal law. Trump aprovechó la volteada para responsabilizar a su enemigo europeo Pedro Sánchez por sus peleas ideológicas, pero también para profundizar su vínculo con Rabat. El rey marroquí Mohamed VI incluso nombró a una autopista Donald J. Trump por pedido del mandatario estadounidense. Se trata de un proyecto de infraestructura de casi $1.000 millones. Marruecos es su principal aliado regional y a Washington le conviene que dispute la soberanía de los enclaves en Ceuta y Melilla, que son claves para el control español del estrecho de Gibraltar, que conecta África con Europa. Y como sabemos, Trump está obsesionado con los estrechos. Entre estos proyectos de Estados Unidos en Marruecos y la alianza entre España y Argelia, se produce como una mamushka de conflictos. Por un lado, España y Estados Unidos libran una disputa ideológica, mientras en el territorio Argelia y Marruecos también tienen una lucha por la hegemonía regional. Todavía no está claro cuáles son los ganadores, pero los perdedores, los migrantes, los pobres, los pueblos ancestrales, los que buscan una vida mejor y están dispuestos a arriesgarlo todo.